En el punto 21 del TP9 de sistemas operativos hay que desarrollar un programa que reciba como máximo dos parámetros, uno obligatorio que es un valor numérico y otro opcional que es un nombre de directorio. Hay que cambiar al directorio especificado como parámetro si se lo especifica, imprimir el directorio de trabajo siempre. Al recorrer el directorio hay que eliminar los archivos regulares que tengan un tamaño mayor al argumento que se pasó como valor numérico, exceptuando el ejecutable y los archivos usados en el programa, que ahora vamos a ver que se llama el archivo control.txt, donde en ese archivo hay que guardar cada archivo que fue eliminando, que se fue eliminando. Hay que sumar la cantidad de bytes de todos los archivos eliminados, sin tener en cuenta el tema de los hard links que ya hablamos en otros puntos, contar la cantidad de archivos que no sean regulares o directorios. No hay que usar ni system ni ninguna llamada de la familia exec. Y si se recibe una cantidad de parámetros no especificada por los requerimientos, el programa debe mostrar un mensaje de error y terminar. Vamos a separar esto en partes. Acá iría lo que serían las distintas partes que tenemos que ir resolviendo. Hay que cambiar la dirección. Primero hay que validar todos los argumentos, tomar en cuenta que si no se recibe la cantidad necesaria hay que mostrar un mensaje de error y terminar. Cambiar al directorio especificado como parámetro, siempre que se lo especifique, eso podemos sacarlo. Imprimir el directorio de trabajo. Y esto, todo lo que viene acá es mediante el bucle recorriendo mediante un flujo de directorio. Hay que eliminar los archivos regulares de directorios que tengan un tamaño mayor o igual al valor numérico que se especificó como argumento, exceptuando el ejecutable y los archivos usados por el programa. En este caso vamos a agregarle acá que es control.txt. El nombre de cada archivo eliminado se debe anotar en el archivo control.txt. Hay que sumar la cantidad de bytes de los archivos eliminados y al final hay que imprimir el resultado. Vamos a poner que hay que sumar la cantidad de bytes con la cantidad de archivos que no sean regulares o directorios del directorio que se está recorriendo, y también imprimir el resultado al final. Entonces acá lo que podríamos agregar ahora es que acá imprimimos los valores, los resultados al final, para saber que son los dos, es decir, la cantidad de bytes eliminados y la cantidad de archivos que no son regulares o directorios. Esto sería nuestro bosquejo. Esto ya iría fuera del loop que recorre el directorio. Toda esta parte iría dentro de ese loop que recorre el directorio. Antes de hacer eso, aquí deberíamos agregar uno para crear control.txt. Y tendríamos un bosquejo de lo que hay que hacer. Bien, en primer lugar hay que validar los argumentos. Pero primero ponemos la cabecera de main, que tiene que tener el formato necesario para poder recibir argumentos. Todo esto es el programa. Y acá yo tengo que controlar que argc no sea menor a 2, porque si es menor a 2 solamente recibo el nombre del programa y estaría mal. O que argc no sea mayor a 3, porque si recibo más de 3 estaría recibiendo el nombre del programa más dos argumentos más uno más, y no es lo que necesito, o varios más. Yo necesito el nombre del programa y dos opcionales.
Es decir, uno obligatorio y uno opcional. Si sucede esto, imprimimos, por ejemplo, error en cantidad de argumentos con un barra n y un exit 1 para salir. Lo otro que tenemos que hacer después es, si ya validamos que vamos a recibir por lo menos 2, guardar una variable valor, el valor numérico. Entonces vamos a hacer int valor igual a toy de arb1, que sería el segundo argumento. arb0 es el nombre del programa, arb1 es el valor numérico. Y acá podríamos validar que ese valor no sea menor o igual a 0. Entonces acá pregunto si valor es menor o igual a 0. Imprimimos un mensaje de error poniendo valor especificado erróneamente con un salto de línea y un exit 1. Una vez que hicimos eso, si hemos especificado o hemos recibido 3 valores desde la línea de comando, tenemos que hacer el cambio de directorio al directorio especificado como parámetro. Entonces eso lo hacemos mediante un if preguntando que arc sea igual a 3, nombre del programa, valor numérico, y el tercero el directorio. Si se cumple esto, acá nos deberíamos preguntar si chdir de arb en la posición 2, que sería el tercer valor de arb, me devuelve menos 1, significa que no pude cambiar de directorio. Entonces imprimo error al cambiar el directorio con un salto de línea y un exit 1. Si no devuelve menos 1, ya el cambio de directorio está hecho. Lo siguiente que hay que hacer es imprimir el directorio de trabajo, que esto lo hacemos fuera de el arc, porque siempre vamos a imprimir el directorio de trabajo. Para ello tendríamos que usar get current word directory y validar que eso no me devuelva nulo. Entonces, si get current word directory, una variable actual, por ejemplo, con pathmax, que está en limits como máximo valor de tamaño de valores que puede recibir, si esto es igual a null, significa de que no se pudo obtener el directorio actual. Entonces imprimo un mensaje de error. Y salgo del programa con un exit 1. Si eso no pasó, me queda imprimir el directorio actual. Entonces acá printf directorio actual %s con un salto de línea, y lo que imprimimos es la variable actual. Y ahí tendríamos hecho toda esta parte. Antes de ir a crear todas las variables que nos va a faltar para recorrer el directorio y esta que creamos recién, vamos aquí a crear el archivo control.txt. Vamos a usar int descriptor como nombre de la variable que va a regir el descriptor de este archivo, y vamos a invocar a create. Vamos a crear control.txt y tendríamos que darle los privilegios a los usuarios. En este caso le voy a dar lectura y escritura al usuario nomás y nada más. Entonces s y read user, y con un o binario s y write user. Entonces tengo lectura y escritura para el usuario.
podríamos validar que ese descriptor no sea -1. Entonces, si descriptor es -1, significa de que no se pudo abrir el archivo, mejor dicho, crearlo. Si no existiera, en el caso que existiera, limpiarlo y abrirlo. Entonces printf error al invocar a create con un salto de línea y un exit 1 aquí. Ahora sí, todo lo que nos está faltando acá, que es la parte del manejo de la eliminación de los archivos regulares, el nombre de cada archivo, almacenar en un archivo control.txt, la cantidad de bytes de los archivos eliminados, los archivos que no son regulares o directorios, todo eso va dentro de el bucle que va a recorrer el flujo del directorio. Vamos a crear las variables que ya tenemos ahí, actual una. Entonces, char actual con pathmax de tamaño, un array de ese tamaño. Vamos a crear una variable que va a ser un puntero a dir, que vamos a denominar flujo, un puntero a una estructura direct que vamos a denominar archivo, un puntero, una variable que va a representar la estructura stat denominada datos, y tengo que crear dos variables más, una para contar la cantidad de otros archivos que hay, que va a ser cantidad otros inicializada en 0, siempre inicializar contadores y acumuladores, y la otra una de tipo long bytes eliminados inicializado en 0 para los bytes que voy a eliminar de los archivos regulares. Con eso tendríamos todas nuestras variables declaradas. Ahora vamos a abrir el flujo de directorio. Para eso tendríamos que invocar a opendir, validar que no nos devuelva null. Entonces si flujo es igual a opendir de punto, porque ya cambiamos al directorio que estamos ubicados, que es el que tenemos que recorrer. Si esto es null, es que no pudimos abrir el flujo de directorio, entonces imprimimos error al abrir el flujo de directorio y hacemos un exit 1. Y ahora, ya que abrimos el flujo de directorio, lo que tenemos que hacer es recorrer mediante un while el flujo, invocando en cada iteración a redir. Entonces, mientras y aquí ponemos que archivo tome el valor de readir flujo y que esto sea distinto de nulo, y mientras sea distinto de nulo esto, vamos a hacer estas acciones que están definidas aquí. Para saber si un archivo es regular y demás, tengo que invocar a stat, y stat me tiene que devolver un valor distinto de -1, porque si me devuelve -1 es que hubo un error. Entonces if stat de qué, de archivo st
sería dname, perdón. Entonces esto lo voy a guardar en la variable datos. Si esto me devuelve -1 es que hubo un error. Imprimo error al obtener información de un archivo. Vamos a poner el acento y acá hacemos un exit. Acuérdense que dname en la estructura de direct tiene el nombre del archivo devuelto por el flujo. Bien, ya validamos que esto funcione. Si no entra en el if, en datos va a estar la información del archivo retornado por el flujo. Ahora sí vamos a validar acá la parte de los archivos regulares. Para eso vamos a usar la macro s isReg y acá pasamos datos.stMode para saber si esto me devuelve verdadero es porque es un archivo regular. Aparte tendríamos que controlar que se cumpla que el tamaño del archivo, entonces este size, sea mayor o igual a valor. ¿Valor qué era? Valor era la variable que definimos acá arriba. ¿Sí? Del argumento que recibimos del programa. Porque tenemos que eliminar aquellos que tengan tamaño mayor o igual a ese valor numérico especificado. Y hay que exceptuar el ejecutable del programa. Entonces con otro ahí, pues tiene que cumplirse todo. Y acá hago string compare. Uno diría hago arb0 si es el número de programa, no, pero ese tiene punto barra. Entonces acá directamente pongo el nombre ejecutable, que va a ser en este caso .21. Es lo que me va a devolver el flujo directorio. Y lo voy a comparar con que con archivo de name. Y en este caso esto me tiene que devolver un valor distinto de 0, porque si es 0 va a ser iguales, .21 y archivo de name. Lo mismo voy a hacer con los archivos auxiliares, que en este caso es control.txt. Entonces aquí pongo control.txt y ahí abro las llaves para el if. Una vez realizado esto, tenemos que eliminar el archivo. Entonces llamamos a un link y pasamos a archivo de name para eliminarlo. Entonces cumplimos esta parte. Cada archivo eliminado podríamos validar eso, pero aquí no lo vamos a poner. Ahora el nombre de cada archivo eliminado se debe almacenar en control.txt. Descriptor es la variable que me define a mi control.txt. Yo lo que tengo que hacer ahora es una conversión para que lo que voy a guardar tenga un salto de línea. Entonces yo sé que dname tiene 256 caracteres. Voy a crear una variable dato con 258 por las dudas. Y ahí lo que voy a hacer es usar snprintf, donde pongo el destino, que sería dato, cuántos bytes voy a ocupar como máximo, 257, por si el último es el carácter nulo. Y acá el formato de lo que quiero que se guarde en dato, que está definido por una cadena tipo la que se usa en printf. Entonces %s con un salto de línea. ¿Y qué va a representar %s?
va a representar archivo de name. Entonces sería guárdese en dato hasta 257 caracteres, lo que está representado por esta cadena, que sería %s con un salto de línea, y %s es archivo de name. Así deberían leer a esta función. Una vez que tengamos esa información en dato, escribimos en el archivo. Entonces hacemos write a donde en descriptor, qué es lo que queremos escribir, dato, y cuánto desde datos, el tamaño de datos. Acá usamos strlen, dado que es un string, es decir, una array de caracteres que lo manejamos como un string y tiene carácter nulo. Entonces strlen de dato, para que no escriba además, porque si yo pongo todo va a tener datos que no son de ese conjunto de valores. Si sería el caso cuando trabajamos así con tipo string, sería el caso que tenemos que usar strlen y no sizeof. Ahí ya estamos guardando entonces en ese archivo control.txt cada archivo que estamos eliminando. Nos faltaría ahora contar la cantidad de bytes eliminados. Esto ya lo tengo duplicado. Sumar la cantidad de bytes de los archivos eliminados sería lo que diría aquí, porque va dentro de este if también. Entonces bytes eliminados, tomo el valor de bytes eliminados y esto le sumo lo que tenemos en datos en el campo st_size, que es la cantidad de bytes del archivo. Esta información la recuperamos por stat y la guardamos en datos. Listo. Ahora nos queda hacer esta parte y contar la cantidad de archivos que no sean ni regulares o directorios de este directorio que estamos recorriendo. Entonces acá yo puedo decir, preguntarme sisreg datos.stmode. Entonces si esto es verdadero, si es un archivo regular me va a devolver verdadero. Y también acá podríamos preguntarnos que sea o s isdir datos.stmode. En este caso, ¿cuándo va a entrar ahí? Si es un regular o es un directorio, entraría en el if. Yo quiero que haga lo contrario, cuando no es un directorio ni cuando es un regular. Entonces acá lo que puedo hacer es negar toda esta afirmación. Entonces cuando sea un directorio o un regular me va a dar verdadero, y al negarlo me da falso, entonces no entra en el if. En el caso que no sea un directorio y no sea un regular me va a dar falso, por negado me queda verdadero, y entonces entro en el if. Cuando entro en el if, ¿qué hago? Tengo que usar la variable que definimos para contar la cantidad de archivos que son distintos, regulares y directorios. Esa variable se denominaba cantidad otros. Acá digo cantidad otros más para sumarle en 1. Ya tengo todo lo necesario en la recorrida del flujo directorio. Cierro ese flujo directorio fuera del bucle while. Cierro el archivo, sería el descriptor que apunta al archivo control.txt, y me estaría faltando imprimir los resultados al final. Entonces acá podría imprimir bytes eliminados con un %LLD y un salto de línea, y seguido de eso voy a poner cantidad otros archivos, debe ser un %D y un salto de línea. Entonces para el primer valor, que es %LD, va a ir bytes eliminados, y para el otro va a ir cantidad otros. Por último acá pongo un return 0 y tendríamos listo nuestro programa. Faltaría encargar todos los que son los archivos de cabecera.
Para los archivos de cabecera tenemos que agregar stdio para, por ejemplo, el printf. Vamos a copiar esto, así no lo hacemos más rápido. Un istd, que usamos en varias llamadas que utilizamos aquí en el programa. Tenemos que usar stdlib para exit, por ejemplo. Tenemos que usar limits h para lo que es pathmax. Tenemos que usar systypes. Tenemos que usar sysstat, que es para lo que es la invocación stat. Tenemos que usar dirend, que es para recorrer el flujo de un directorio. Tenemos que usar string.h para las comparaciones. Y tenemos que usar fcntl para lo que es la parte de apertura de archivos y demás. Si todo va bien, acá hay un error, ya estamos viendo si user, ahí me lo tomó. Recorro para que ver que esté todo bien. Creería que estaría todo. Vamos a compilar. Y compila bien. Vamos a abrir una terminal para probar nuestro programa. Recordemos que tenemos que pasar dos parámetros, un valor numérico y opcionalmente un nombre de directorio. Vamos a hacer un list -l y podemos ver que punto 21 tiene 21.800 bytes. Podemos hacer una copia, por ejemplo, de punto 21 en tmp, tmp1, tmp2, tmp3 para tener varios archivos que superen 20.000. Y entonces invocar ahora a punto 21 con 20.000 bytes, que es tiene que ser mayor o igual a 20.000 para borrar el archivo, y con el directorio punto. Me dice que se eliminaron 87.200 bytes. 4 por 7 es 28. 4 y 2 son 4 por 7 es 28. ¿Sí? Así que acá hay algo que no está tomando bien. Ah, no, perdón. 4 por 8 es 32. Estoy tomando 7, son 8. 4 por 8 es 32. Llevo 3, tengo 4 unos y 3 son 7. 2, 4, 5, 6, 7, 87.200, que es la cantidad de bytes eliminados que me indica acá. Cantidad de otro archivo 0 porque no tengo nada que no sea regular o directorio en este directorio. Me imprimió el directorio actual. Si hacemos un cat de control txt, podemos ver que tenemos que se borró tmp2, tmp, tmp3 y tmp1, que son estos 4 que están acá. Que si ustedes hacen ahora un list -l, no existen. Ahora vamos a ejecutar de vuelta el programa en solamente punto 21 y sin pasarle al directorio, por ende va a tomar el directorio actual. Me imprimió el directorio y se va eliminado 0, cantidad de otro archivo 0. Si hacemos un cat de control txt, me muestra vacío porque no eliminó nada. Entonces con el create, siempre que tengamos que tener una información sobre una ejecución, nos serviría usar el create directamente. Bien, esto sería todo para el punto 21.